Bienvenidos a Relatos Extraños. En 2006 nos mudamos a una casa en la zona norte de Ensenada, Baja California. Yo tenía 12 años y al tiempo de vivir ahí mi familia, o sea mis papás y mi hermana mayor, aseguraban sentir la presencia de una niña. Sin embargo, yo siempre fui muy escéptico. Supimos que una vecina poco simpática aseguraba que un día al anochecer salió a su patio y vio 2 niños vestidos de manera antigua jugando. Después de eso evitaba salir al caer la noche. Hace poco supe que otra vecina y amiga de nosotros vio a una niña vestida al estilo de 1910 encima de la canasta de ropa y que otra señora que yo no conocí solía hace años quemar no sé qué cosas en un terreno que antes estaba vacío, como un lote baldío, que rejuntaba todo en una hoguera, y dice que cada vez que prendía el fuego, al poco tiempo se escuchaba desde quién sabe dónde a ver los niños que cantaban a la rueda de San Miguel, San Miguel, y nunca podía ver a nadie. Lo que me pasó hasta la fecha me es inexplicable. Mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación y solíamos programar la tele para que se apagara cuando nos quedáramos dormidos. Y una noche abrí los ojos y todo se miraba muy extraño, como en un sueño. Yo me sentía muy ligero y podía ver un poco la luz tenue que entraba por la ventana. Pero no era la luz de afuera, sino que me percaté de que esa luz provenía del televisor, que estaba a la izquierda de mi cama, sobre un buró. Y bueno, recuerdo levantarme hasta la cintura y cuando volteé a la izquierda, había una niña de entre 9 y 12 años, con un vestido muy antiguo de color rosa pastel. Tenía el cabello rubio cenizo hasta las caderas, con un moño blanco, y estaba ida picando los botones de la televisión. Cuando de pronto se percató que podía verla, me volteó a mirar. Y en ese momento se apagó la tele y la vi correr hacia la cocina, perdiéndose en la oscuridad del pasillo. Inclusive escuché y medio observé sus zapatos blancos de charol que sonaban al correr. Y lo más curioso es que nunca olvidaré esa sensación tan grande que tuve de seguirla y de irme a jugar con ella. Recuerdo que al desaparecer en la cocina me dio mucho sueño y me volví a dormir. Les juro que no fue un sueño, ni sentí que fuera un sueño. Al día siguiente se lo comenté a un familiar y lo único que me dijo fue: menos mal que no la seguiste, si no a estas horas te estaríamos velando. Supe hace poco que en esa zona de Ensenada se usó como cementerio en otra época. Yo calculo que entre los años 20 y 40, cuando esa zona era apenas una loma, donde la gente de hace 80, 90 años acostumbraba a acampar. Eso me hizo recordar cuando en el año 2000, en una casa que rentábamos cerca de ahí, toqué la ventana de mi casa asomándome a la oscuridad del interior, pues estábamos mi familia y yo
llegando de la calle y no sabíamos si otra de mis hermanas mayores ya había llegado de trabajar. Después que la llamaran y no hubiera respuesta, dimos por hecho que no había llegado. Lo que no podía entender fue entonces quién me contestó desde adentro cuando toqué la ventana. En ese tiempo mi hermana estaba cursando el bachillerato. Ella iba en esa ocasión hacia casa de una de sus compañeras a trabajar en un proyecto. Y por la calle por la que iba mi hermana había o hay, porque aún existe, un tipo de casa antigua con una banqueta muy alta, como de 6 o 7 escalones, una puerta doble, antigua de madera muy gruesa, y un par de ventanas con rejilla, una grande y una más pequeña de cada lado de la puerta. Nosotros, cuando pasábamos por ahí, nunca pasábamos por la banqueta, por evitar la fatiga de subir los escalones. Pero a mi hermana se le ocurrió hacerlo cuando iba sola. De la ventana pequeña, mientras ella pasaba, una señora sacó sus brazos y alcanzó a agarrar a mi hermana y le pedía ayuda a gritos. Según mi hermana nos cuenta, la señora estaba en mal estado, despeinada, pálida, toda ojerosa y muy delgada. Mi hermana se asustó tanto y logró zafarse de la señora. Se echó a correr y aún corriendo escuchaba los alaridos de la señora que le decía: «No te vayas, ayúdame». Llegó a casa de su amiga y le contó lo sucedido a su amiga y a la mamá de ella. Ellas no dijeron nada, solo se callaron y le dieron pan para el susto. Años después, cuando de hecho ya no vivíamos en el pueblo, pero fuimos de visita, nos encontramos con la sorpresa de que esa casa antigua la convirtieron en una biblioteca. Y dentro de la biblioteca hay volantes contando una historia de una mujer que se aparece ahí. Resulta que era una mujer que asesinaron en esa casa el día de su boda muchos años antes de lo que le sucedió a mi hermana. Pensamos que es la misma que se manifestó aquella tarde que mi hermana pasó frente a la ventana de esa casa. En la casa de mis abuelos maternos siempre pasaban cosas inexplicables. Decía mi mamá que desde que ella era una niña, ya mi abuelita experimentaba cosas muy fuertes. También mi mamá una vez nos dijo que a principios del siglo XX, mi abuelito, que en paz descanse, él construyó su casa y que ese terreno había sido un cementerio y que habían sacado todos esos cuerpos y los llevaron al nuevo cementerio del pueblo. Vivir en esa casa y sobre todo dormir ahí era terrible. Mi abuelita, sus hermanos, mi mamá, mi hermana, mi cuñada, un primo y yo oímos tantas cosas tan espantosas y cada noche se sentían presencias de seres no vivos dentro de nuestra recámara. Mi hermana, que no creía lo que decíamos, pues le llegó su día una ocasión. Era diciembre y habíamos ido a México porque se iba a casar una de mis hermanas. Pues yo, que me había hospedado en casa de mis suegros, fui por la mañana a saludar a mi mamá.
y a mis hermanos que ya habían llegado de los Estados Unidos. Toqué la puerta y mi hermana, la que es incrédula, abrió la puerta, pero tenía los ojos tan grandes. Sus ojos los abrió aún más. Y lo primero que me dijo fue: me asustaron. Y me empezó a contar lo que le sucedió. La casa de mi mamá es de 2 recámaras porque se vendieron partes de su casa. Mi hermana con sus hijos, mi mamá y mi hermana que se iba a casar, todos estaban en la misma recámara que tenía 3 camas grandes. Mi hermana contó que estaba súper dormida y que de pronto le despertó el llanto de una niña. Pero era un llanto de una niña asustada y que tras la niña se escuchaba un sonido horrible que iba asustando a la pobre niña. Mi hermana imitó también ese sonido que la piel se nos erizó. Dice que la pobre niña iba llore y llore y que esa niña caminaba por el pasillo de la casa hacia el comedor y la cocina y como que cruzó las paredes y se dispersó. Al cruzar esas entidades de una casa a otra, porque esa casa era parte de la que era de mis abuelos también, y vio cómo esa niña se esfumó. Mi hermana estaba súper asustada y dijo que ya no había podido dormir. Cuando yo era muy pequeña, era muy miedosa y siempre me ponía a molestar a mi hermana mayor. Le decía que me llevara al baño o a tomar agua por la noche. Ella siempre se enojaba porque le interrumpía su sueño. Así es que una noche le pedí que fuéramos a tomar agua y casualmente esa noche mi hermana estaba muy dispuesta y no se molestó. Así que salimos de la habitación que daba de inmediato a la cocina y al refrigerador. Abrimos la puerta del refri y mientras bebíamos agua, de pronto vimos unas luces muy intensas sobre la casa, como si giraban. Se sentía y se escuchaba cómo corría el aire arriba. Y lo veíamos con cierta claridad porque había 2 tragaluces muy grandes. No se escuchaba más sonido que el del aire y restos como de piedras o de hojas que se arrastraban. Mi hermana de inmediato me tapó la boca y cerró cuidadosamente la puerta del refrigerador. Regresamos a nuestra habitación para refugiarnos. Al otro día, y después de muchos años, nunca tocamos el tema. Simplemente se nos olvidó. Y ahora que somos ya adultas mayores de 30 años, recordé eso, lo que había ocurrido. Yo era muy pequeña, así es que creí que a lo mejor lo había distorsionado. Y un día le pregunté a mi hermana si recordaba lo que había ocurrido esa noche. Y ella me dijo que lo recordaba perfectamente. Así es que me di cuenta que no había sido mi imaginación de niña. Mi hermana es mayor y recordó todo y confirmó todo lo que se vivió. Los vecinos a veces platicaban historias similares. Será porque vivíamos en las afueras de la ciudad y éramos de las últimas colonias. Ahora todo está más habitado y no se viven cosas de ese tipo.